En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitaréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, y haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habla en Israel en tiempos de profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naam el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Bienvenidos a la reflexión diaria del Evangelio. Para el día de hoy nos corresponde el Evangelio de San Lucas. En la parte correspondiente nos habla de una de las principales historias de Jesús en su vida, en su testimonio, que es la predicación en la sinagoga de su lugar de nacimiento, de Nazaret. Esta parte del Evangelio de San Lucas es importante porque nos habla sobre la bondad de la palabra de Dios. A Jesús en la sinagoga se le entregó la gracia por parte del Espíritu Santo para que sea predicada hacia los pobres, hacia los cautivos, hacia los oprimidos y hacia los que están necesitados de esa gracia en su corazón. Básicamente, en esta parte encontramos la palabra de Dios como fuente de vida. Nosotros cuando escuchamos, leemos la palabra del Señor, no debemos tomarlo simplemente como un discurso bíblico, sino tenemos que encontrarnos con esa palabra para que podamos llenarnos del amor del Señor, llenarnos de la gracia que Él nos brinda. La palabra de Dios, aparte de tener esa belleza en las expresiones, también tiene esa fuente de gracia, esa fuente de vida que nos permite a nosotros, considerados como los pobres, como los oprimidos, como los cautivos, como los ciegos, no en la parte literal, sino por ejemplo, los oprimidos son aquellas personas o somos nosotros que estamos a veces encasillados en nuestros vicios, en la envidia, en el egoísmo, en la vanidad. Los pobres de alma, de espíritu, que dan a engrandecer la vida externa y no la vida interna. Los ciegos, los que no encuentran ese camino, los que están apartados y no aceptan en su corazón a Jesús. Y los cautivos, cautivos de ese mundo exterior, de ese mundo de la vanidad, y que no tienen la libertad para poder tener un espíritu libre, un espíritu lleno de amor hacia los demás. Por eso, en este Evangelio nos invita a nosotros a tener esa apertura hacia la palabra de Dios para que nuestro corazón se llene de ese amor que Él quiere que nosotros tengamos para con los demás, para con el prójimo, para con nosotros mismos, para con la naturaleza, su creación, y hacia con Él también. Entonces los invito para que tengamos esa apertura, para que aceptemos a Jesús a través de la palabra de nuestro Señor en nuestros corazones y podamos tener luz en esa ceguedad o tengamos libertad en esa opresión o en ese cautiverio espiritual que tenemos nosotros todos los días. ¡Feliz día!